Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 3 minutos. Saludamos al presidente de FedExport, Daniel Legarda, que está con nosotros en Quito. ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días. Hola, Javier. Muy buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes. Un cordial saludo a todos quienes nos miran a esta hora de la mañana. Gracias por aceptar también la invitación, Daniel. Esta simplificación tributaria o esta ley de simplificación tributaria, ¿cuál es la lectura que le están dando ustedes frente a la realidad que requiere el país? Bueno, en su momento la Federación de Exportadores, como gremio representante del sector exportador no petrolero del país, realizó sus observaciones respecto a la ley y su posición de la misma, destacando que en su conjunto es positiva. Habíamos destacado algunos puntos negativos, también llamamos la atención sobre, algunos puntos positivos, también llamamos la atención sobre algunos puntos que nos parecía que podrían tener alguna afectación negativa, pero en su balance siempre pensando que esta ley es positiva para el país. Sabemos, y de antemano sabemos que la ley también tiene un componente recaudatorio, eso no es menos cierto, pero el sector, mi gremio, mi directorio, al que yo represento, también hizo un análisis de un equilibrio de lo que finalmente el país requiere y los sacrificios que se requieren de todos los sectores, incluyendo el exportador, incluyendo el productivo, para poder dar un poquito más de oxígeno a una situación económica que nos permita tener mayor estabilidad y volver a tener crecimiento económico. Dicho eso, los temas positivos que de todas maneras nosotros resaltamos en la ley van de la mano de aquellos que permiten eliminar algunas deficiencias de la normativa y otros que son incentivos al sector exportador. Los nombro primero, el más importante, la devolución simplificada de impuestos para el sector exportador, que ahora está por ley. Antes existían varios mecanismos, uno por el ISD, otro por aranceles, otro por tasas. En 2015 se quiso hacer un mecanismo similar que funcionó 4 meses no más y no estuvo bien planteado. En esta ley se ha planteado un mecanismo por ley que se activa con un decreto ejecutivo del señor presidente de la República y que esperamos pueda entrar en vigencia ya lo antes posible. Ahora, usted ha hecho énfasis en aquella frasecita, por ley. Ojalá que por ley se cumpla, porque aquí por ley no se ha cumplido muchas cosas. Sin duda, Javier, y es por eso que hacemos énfasis en que se debe dar cumplimiento lo antes posible por ley. Lógicamente requiere de la planificación por parte del Ministerio de Finanzas para que los recursos se puedan otorgar. El mecanismo funciona de una manera en la que los exportadores realizan la formalización de su exportación en la aduana y a través del EguaPaz, con una nota de crédito, se activa este valor. Insisto, este valor estará establecido en el decreto ejecutivo que establezca el presidente de la República. Y esa nota de crédito podrá utilizarla ya sea para pagar impuestos o para endosarla a otro actor económico. Aquí se está devolviendo un cúmulo entre aranceles, entre ISD y algunas otras tasas, pero es de manera mucho más frecuente, rápida, efectiva, y eso puede ayudar muchísimo a que los exportadores logren retener algo de liquidez, que de alguna forma también permita mejorar un poco la planificación para que sea más competitivo, para que sus volúmenes de exportación puedan mantenerse o en el mejor de los casos incrementarse, y eso es relevante en una economía dolarizada, más aún en una época compleja con desafíos económicos como lo estamos atravesando, ¿no? Ese es un tema que ustedes lo plantearon hace algún tiempo atrás, ¿no? Ha sido perseguido durante mucho tiempo, Javier, y es por eso que apoyamos a que sea establecido en esta ley y recibimos ese beneplácito para que pueda ser tratado. Otros temas que también han sido incluidos en la ley que se aprobó en el mes de diciembre para el sector exportador son, por ejemplo, la racionalización del impuesto único al sector bananero, que también venía sido persiguiendo por mucho tiempo y que elimina una distorsión de un impuesto en cascada que estaban pagando productores y exportadores. Ahora ya lo racionaliza, como he mencionado, y eso es positivo. También le permite al banano recuperar un poco de su legítima liquidez. No quiere decir que no está pagando impuestos, quiere decir que se está racionalizando al nivel que le corresponde, pero también le da un oxígeno en una época en la que necesita, porque recordemos que tenemos una amenaza frente al hongo del Fusarium 4, una reducción de las exportaciones, por ejemplo, en la Unión Europea por una guerra de precios en los principales supermercados. Entonces, el sector necesita un poco más de margen para poderse manejar y competir. Otro tema también, la eliminación de la tarifa de IVA a 12%, o más bien dicho, la implementación de la tarifa IVA 0% para la venta interna de flores. Eso también es importante porque el sector floricultor exporta más del 99% de su producción, pero hay etapas internas antes de que llegue a la exportación. Y anteriormente esas etapas se estaban realizando con la venta del IVA 12%, lo que era ineficiente porque tenía que el último actor de la cadena hacer la solicitud de devolución de IVA
lo que podría demorar hasta 6 meses, mientras que si se pone tarifa IVA para acero, siendo un producto 100% de exportación, estamos agilizando eso. Esto no quiere decir una exoneración de impuestos, simplemente es una mejora y una eficiencia para que no tenga que estar demorando en esa devolución del IVA, sino que ya se elimina la tarifa del IVA para este sector, ¿no? También hay una exoneración del ISD para los créditos externos que se contraten de corto plazo. Estos son importantes para el capital de trabajo que muchas veces requieren las empresas. Eso es fundamental, ¿no? Totalmente. Hay empresas que pueden conseguir créditos en el exterior, líneas de crédito, y eso es importante porque apertura el ingreso de capitales al país para poder seguir la operación de las empresas, pero también las instituciones financieras que pueden acceder de pronto a una mayor cantidad de fondos para canalizarlos internamente, ¿no? Esto ayuda. Y también la simplificación o la implementación del régimen tributario simplificado para MIPYMES, porque aquí también hay muchos exportadores. Esos son algunos de los temas que señalamos como positivos en la ley de simplificación. Pero también hay lo otro, lo que no es acorde a la realidad de lo que requiere el país dentro de esta normativa. Me refiero a los aspectos negativos. Lo hay y los llamamos la atención en su momento, Javier. Por ejemplo, el impuesto único a las ventas, que es temporal, son por 3 años. El sector exportador creía que era prudente poder tener alguna consideración especial para los exportadores en la medida en que exporten más o menos. Lamentablemente esto no fue escuchado. Nuevamente es parte de este ejercicio de equilibrio que finalmente el sector, las empresas hicieron en decir, en pensar que se necesita también un poco de oxígeno y equilibrio con un sacrificio, ¿no? Pero en todo caso, lo que apuntalamos aquí es el concepto de evitar la exportación de impuestos. Finalmente estará ahí por 3 años, esperemos que eso no se extienda. El otro tema que también, sobre el que también señalamos afectaciones es el impuesto a los dividendos. Nos parece que esto puede afectar la inversión extranjera directa en ciertos segmentos de empresas y ojalá eso se pueda revisar más adelante porque creemos que puede haber allí una afectación sobre un tema que necesita muchísimo el país, que es atraer inversión. Pero ese impuesto a los dividendos, yo no termino de entender cómo quien realmente de alguna u otra forma también fue parte del sector empresarial, que se pueda generar un impuesto de dividendos que definitivamente en vez de ayudar a que venga la inversión, traba la inversión. Recordemos, Javier, que detrás de esto, yo me refería al inicio de la entrevista de que la ley tiene un componente recaudatorio, sin duda alguna, pero ese componente recaudatorio pasa por un concepto y por una necesidad mayor, que es la de cierta estabilidad, por un lado las finanzas públicas, por otro lado la economía nacional, para poder tener una base estable que nos permita volver a crecer. Me parece que es parte de ese análisis, un análisis mucho más complejo, se requiere de ello, por supuesto, pero ojalá podríamos encontrar otros sectores, otros espacios en donde podamos hacer eso y no afectar a la inversión, sin duda alguna. Por otro lado, también se requiere, y somos parte de esa solicitud que se ha mantenido durante mucho tiempo, de que todavía hay espacios muy grandes para poder mejorar la eficiencia del gasto público, ¿no? Todavía nos parece que aquí hay mucho trabajo por hacer. Pero me parece que el ejercicio aquí, Javier, va mucho más allá de solamente decirle al gobierno central o a la asamblea. Es un trabajo y un criterio que debemos entender como ciudadanos. Primero, para exigir un orden en las finanzas públicas y que ese orden continúe mucho más, profundizándose mucho más. Pero segundo, para entender que como ciudadanos también tenemos que nosotros velar por esa estabilidad y entender que si exigimos que el Estado quiere hacer todo, que el Estado se meta a regular absolutamente todo y quiera participar en absolutamente todo, eso tiene un costo. Ese costo es el gasto público. Y las familias, las empresas, el país en general, creo que no está en condiciones, y se ha demostrado a la saciedad que un modelo en que el Estado empieza a controlar y a participar en todo, no es sostenible en nuestra economía. Entonces, la reflexión creo que también debe venir desde los ciudadanos, desde los sectores, para encontrar otras alternativas para hacer más eficiente la economía y evitar las intervenciones exageradas del Estado, tanto en la regulación como en la participación misma de la economía, ¿no? El manejo del Estado en ciertas empresas ha sido ineficiente, no es de ahora, sino de siempre. Y está, yo creo que escrito ahí, eso nadie lo puede negar. Porque, a ver, hay que arrimar el hombro, sí, todos. ¿Y el Estado qué hace para poder también buscarle un equilibrio a este tema?
Es correcto, es el concepto que debemos seguir y yo creo que hay un análisis también político que hacer allí, pero finalmente los políticos están para eso, para tomar decisiones políticas, ¿no? Y no pensar en los números en las elecciones. Pensamos que han habido decisiones acertadas del gobierno que van en la dirección correcta, otras que falta profundizar, por supuesto. Siempre habrá un debate sobre la velocidad de estas reformas, pero a mi criterio la mayor reflexión que debemos hacer por esto es, como ciudadanos, insisto, el entender que un modelo en que la economía está sostenida solo por el gasto público, por lo que haga o deje de hacer el Estado, no es sostenible en nuestro caso, no es sostenible, y ese es el punto focal fundamental que ojalá lo podamos entender, porque lamentablemente, Javier, este error se repite no solamente en dolarización, que es mucho más grave, porque no podemos emitir moneda, y enhorabuena por eso, porque estaríamos en una condición mucho más precaria, pero se repite a lo largo de nuestra historia también, y eso no terminamos de aprender como país, como ciudadanos, y por eso la insistencia de que finalmente la reflexión pase allá. Daniel, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día y buen año. Muchísimas gracias, y igualmente, Javier, un cordial abrazo a todos. Gracias al presidente de FedExport, Daniel Legarda. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.